Padre Dios nuestro que estás en el cielo, gracias por este hermoso sábado de sol que nos estás dando. Gracias porque estamos en tu casa, adorándote. Te pedimos que el Espíritu Santo nos prepare para recibir tu palabra y no la mía. En el nombre de Jesús, amén. Buen día, feliz sábado, bienvenidos. Como bien dijo Leo, un sábado precioso, muy, muy, muy lindo. Buenos días a todos. Hoy arrancamos, éramos 5, 6. Estaba vacío el templo. Bueno, gracias a Dios, ahora se llenó. Nos acompaña Leo de la Iglesia de Valentín Alsina. Bienvenido, Leo. Queríamos saludar, bueno, a todos, como siempre, especialmente a los del merendero Pepe Grillo. Así que bienvenidos, no me acuerdo los nombres. Gisela y Pedro. Bienvenidos. ¿Son de Barrio Pampa? Sí. Ah, bueno. Amén, amén. ¿Y hay alguien más? No. No. ¿Alguno más levante la mano? No. ¿Del merendero? Sí. Sí. No. Bueno. Buen día, Roberto. Bienvenido, Graciela. ¿Tu nombre? José, perdón. Terlitza.
Yelitza, está bien. Bienvenido a Yureima, ya me voy a acordar. José, Noemí, Sergio, Silvi, Darío, bienvenido. Silvi Payares, Juan, Meli, bienvenida. Teddy, Katy, buen día, buen día. Hola Graciela, bienvenido Oscar. Chicos, muy bienvenidos. Romy. Matías, bienvenido también. Los chicos a la consola. Sami, Hanna, bienvenido David también. Bueno, gracias. Gracias a todos y gracias Dios que nos permitís congregarnos pese al mundo que nos rodea. Pese al mundo que nos rodea. Y como hablábamos hoy en la escuela sabática, la posibilidad que tenemos, el regalo que tenemos para vivir este mundo de otra forma, ir de a poco ayudando en la transformación que Dios quiere hacer en nosotros, permitiéndoselo. Así que bueno, amén y gracias por todo. Bueno, nos ponemos de pie, cantamos el primer himno. Sublime gracia del Señor, de muerte me libró, perdido fui, me rescató, fui ciego, me hizo ver. Mi corazón enterneció, mis dudas disipó, preciosa fue la hora en que rendí mi vida a Él. Jesús promete darme el bien, confío siempre en Él, mi protector y guía fiel, me llevará al hogar. Primero la cantamos y después lo aprendemos.
Amén. ¿Nos ponemos de rodillas? Querido Dios y Padre nuestro, gracias por este sábado que hiciste para nosotros. Gracias por este momento que podemos compartir, que podamos escuchar tu palabra. Sabemos que estás acá, que tu Espíritu Santo está con nosotros, fortaleciéndonos. Seguí guiándonos, Dios, seguí guiándonos para mantenernos firmes hasta tu segunda venida. Gracias por todo esto. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y ya te lo pedimos. Amén. Amén. Rincón de las niñas no hay. Bien. Bueno, entonces recogemos la ofrenda. ¿Qué de Juan? Sí. Gracias por estar hoy en tu casa. Siempre tenemos que estar junto a vos, aguantar las acechanzas de este mundo. No hay mejor lugar que siempre estar con vos. Te agradezco, Señor, por todos los días darme fuerza para seguir luchando. Amén. Amén. Sobre las palabras del buen Salvador, otra vez me diezmo al granero. Aclamar a Cristo el Creador, darle lo mejor primero. Otra vez me diezmo al granero, probadme. Dice que quien sobre tierra sin dinero, bendiciones abundantes pondrá. Amén. Bueno, Leo, la plataforma tuya. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es esto? ¿Esto lo puedo sacar? ¿No? ¿No conviene? Bueno. Como te iba a subir. Soy medio inquieto. Los que me conocen también un poquito saben que el don del resumen no tengo, así que ahí son 11:15. Creo que voy a estar bien. Cuando me dan plataforma 11:30, 12 menos 20, ya ahí está complicado para ellos. Cuando yo hablo, a mí que me saquen. Yo hablo. Siempre hablo con mis amigos de Alsina que una vez al año tengo que venir a Udabi. Al menos tengo que venir a Udabi una vez al año porque me gusta la familiaridad distinta que hay. Bueno, es distinto y yo celebro que, si bien todos mantenemos una misma creencia, cada iglesia también tenga su suerte, su cultura, sus maneras, su llegada, esto de estar recibiendo cada uno por su nombre. La verdad que es algo grato de ver. Vamos a ir a un capítulo de la Biblia y nos vamos a sentar allí, vamos a estar analizando un milagro. Trataremos de hacer un exégesis de Juan 9. Está dividido en 3 partes el tema de hoy. Y tiene que ver con la historia del ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento. Ahora, antes de empezar por allí, yo quisiera saber cuántos de ustedes creen que tienen una misión especial en esta tierra, dada por Dios. ¿Cuántos tienen una misión especial en esta tierra? ¿Cuál es esa misión? Llevar el Evangelio. Perfecto.
Perfecto. Vamos a ir a un versículo. Señalicen Juan 9 porque si bien vamos a ver 2 o 3 versículos más en otros lados, pero allí va a estar el grueso. Vamos a ir a 1 Timoteo 2:4, por un lado. Que dice lo siguiente. Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Quién es quien quiere que todos sean salvos? ¿Leonel? ¿Gisela? Y Cristo, Dios. Porque a veces, y esto creo que todos deberíamos admitir, no siempre queremos que todos sean salvos. Más cuando nos pasan cosas muy cercanas, malas. Ezequiel 33:11. Fíjense cómo se repite el mismo concepto y este Dios mal llamado del Antiguo Testamento contra el Dios del Nuevo Testamento contra el Antiguo Testamento y viceversa, en realidad es uno. Y siempre fue el mismo en su mensaje. Ezequiel 33:11 diles, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Bueno, el Dios del Antiguo Testamento, fíjense que Timoteo resume este versículo. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Y allí, ¿quién entra en acción? Según la gran comisión de Mateo 28, el remanente, en la predicación del Evangelio. Ahora, es fácil decir que todos tenemos una misión y la misión es ir y predicar. Que es correcta, no digo que no lo es correcta. Pero ahora bien, yo les pregunto, Moisés, ¿cuál era la misión de Moisés? Liberar un pueblo. ¿Era también la de predicar? Sí, pero al mismo tiempo tenía una misión particular. ¿Cuál era la misión de David? Reinar, me podrían decir. ¿Cuál es la misión de Pedro? Predicar, generar, crear la nueva iglesia. Entonces el desafío de esta mañana es poder ver cuál es la misión que tiene para mí, para mi persona, Dios. Yo sé que Dios quiere que vaya y predique. Lo dice la Biblia bien claro. Lo que no dice claramente la Biblia, porque este es un descubrimiento guiado a través de su palabra, pero es individual, ¿qué es lo que quiere que yo haga particularmente? ¿En qué tarea quiere quiere Dios que me desempeñe? Estamos hablando del mismo objetivo, que es la predicación, pero con una individualidad, con una singularidad. Porque para Dios no somos todos iguales. Somos todos iguales en términos de salvación. Pero ahora, en particularidades, no. Él sabe cómo nos llamó, por ejemplo, al Evangelio, la verdad. Y estoy seguro que todos recibimos un llamado distinto. Incluso aquellos que nacimos en la iglesia, recibimos un llamado distinto. Y ahora sí, nos vamos a ir a Juan 9, porque Juan 9 habla de esto. Habla de un llamado individual. A su paso, Jesús vio a un hombre. Y nos vamos a detener ahí. Dios, dije, bueno, este acto fallido. Jesús vio a un hombre. Jesús iba caminando a un lugar, no nos dice dónde, con sus discípulos. Y, bueno, perdón, pero ya lo voy a sacar. Avenida Corrientes, un día de semana, ¿cómo es? Una locura, tras mano. O un poco más acá, 9 de julio, en el centro de Lanús. ¿Cómo es? Tratar de por el bajo nivel. Un día a las 12 del mediodía. Te tenés que empujar, casi pelear. Te conviene subir por las escaleras. Pero bueno, las escaleras son del otro lado. Imagínense esa situación porque nosotros sabemos que Jesús era
un gran convocador de gente. Camina Jesús y de repente ¿qué le dice? Muchachos, acabo de ver a alguien. Jesús, ¿qué me está diciendo? Sí, hay alguien acá que necesita que yo vaya y lo mire. Pero Jesús, mirá la cantidad de gente. Imaginémonos a Jesús pidiendo permiso, corriendo a la gente, y llegar a esta persona arrodillada, como la solemos encontrar generalmente, ¿en dónde pidiendo limosnas? En las iglesias, católicas generalmente, y está allí, y se le encuentra. Esta persona no tenía ni idea quién era Jesús. Era ciego. Y Jesús tiene un encuentro, busca un encuentro personal con él. Y esa es la reflexión del día de hoy. Miren, podría terminar acá. No, termino porque me gusta hablar. Pero podría terminar acá. Jesús quiere una relación individual con nosotros. Quiere eso. Jesús, Dios Padre, Espíritu Santo, Dios Hijo, detiene, si es posible, si es por él, detiene al universo para arrodillarse y tener una conversación con vos. Aunque vos no tengas ni idea quién es él. De eso nos habla esta historia. Versículo 2. Sus discípulos preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Qué macana se mandaron, él o sus padres? Bueno, y esto tiene que ver con cómo se entendía la discapacidad en aquel momento y la enfermedad también. Y en aquel momento, y un par de siglos también más tarde, había un modelo, una manera de entender estas cuestiones físicas que se llama el modelo de prescindencia. ¿Qué quiere decir prescindir? Algo que es desechable. Entonces, los griegos, ¿qué lo hacían con los chicos que nacían con alguna malformación o que nacían con una discapacidad? Acá, Gustavo, me hace este gesto, los tiraban. Los tiraban. Y si tenían que sobrevivir, era porque los dioses querían que sobrevivieran. Y si tenía que morir, entonces era porque los dioses. Claro, uno entiende hoy con la medicina que nadie puede sobrevivir ni bien nace. Ahora, los hebreos, la cultura hebrea no estaba muy alejada. Está bien, no los tiraban a una fosa, no los dejaban abandonados en un bosque, sin embargo los desechaban, los estigmatizaban. Y ellos creían, por un par de versículos equivocados, vamos a ir a Éxodo, señalen ahí Juan 9, vamos a ir a Éxodo 20, a los 10 mandamientos, por un par de versículos equivocados, en su interpretación, pensaban que era una maldición directa de Dios. Éxodo 20, versículos 5 y 6. Estamos en los 10 mandamientos. Dice así: no te inclines delante de ellos ni los adores, hablando de las imágenes y otros dioses. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces, ¿qué hacían los hebreos? Bueno, interpretaban esto, se quedaban hasta ahí, y decían, ven, hay una dolencia, entonces, ¿qué quiere decir esto? Los padres pecaron. Hoy, que un hijo nazca con algún problema de salud, es probable que también sea por los errores de los padres. Incluso dependiendo cuán adictivos hayan sido, para que la droga se limpie su sangre. Una madre que fuma le puede generar malformaciones a su hijo. Entonces se refiere a esto hoy con la medicina, lo entendemos un poco más. Las decisiones que tomen los padres afectan a sus hijos. Aún afectan a sus hijos ya nacidos. Ahora, ¿a qué iba la esencia de este pasaje? Bueno, porque tenían que leer el versículo siguiente. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Entonces, ¿qué pasaba cuando vos cometías un error? ¿Por cuántas generaciones estaba maldito, por así decirlo? 4 o 5.
Y si cumplía con la voluntad, 1000. Entonces, ¿a qué está jugando acá Moisés? Muchas de las historias de la Biblia están contadas en forma de hipérbole, exageraciones, para entender la esencia del mensaje. Nosotros en la Biblia siempre tenemos que entender la diferencia entre principio y norma. Entonces, ¿cuál era el principio que estaba atrás de la norma acá? Que Dios te bendice si acudís a Él por más pecado que tengas, por más malas equivocaciones que hayas tomado en tu vida, Dios te puede, por su gracia, te puede bendecir mucho más. Pablo, ¿qué va a decir? Citando estos mismos versículos de otra manera, donde abundó el pecado, ¿qué va a decir Pablo? Sobreabundó la gracia. ¿No dice lo mismo? Lo resume en una línea. Lo que Moisés escribió en 2 versículos, Pablo lo resume en una línea. Entonces, ¿qué le responde Jesús? Versículo 3. Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús. Nos vamos a quedar hasta ahí. Pregunto, para los que les gusta el tema del santuario, ¿vieron que en la escuela sabática hemos estado estudiando el tema del santuario? Bueno, ¿qué pasaba con alguien que acudía al santuario? ¿Para qué lo hacía? Para limpiar sus pecados. Bien. ¿Qué pasaba si alguien no iba entonces? Al revés de la pregunta. Al santuario. Sus pecados no eran perdonados. ¿Qué pasaba con, por ejemplo, los leprosos? ¿Podían acudir al santuario? No. ¿Por qué? Los mantenían lejos y tenían un nombre, ¿se acuerdan? Inmundos. Ahora, no solamente eran los leprosos, sino si uno va a Levítico se va a encontrar que había un montón de personas, dependiendo de las características de ese momento que tuviera, que no podían acudir. Y entre ellos, las personas que eran pecadoras, así, con ese nombre. ¿Por qué hago esta introducción? ¿Qué sucedía con una persona que era ciega, que era no vidente, a causa del pecado de sus padres por la interpretación errónea? ¿Era puro o era inmundo? Era inmundo. ¿Podía entrar al templo para ofrecer su sacrificio? No. ¿Y esta persona desde cuándo no podía entrar al templo? Desde que nació. Porque era ciega de nacimiento. Entonces esa persona, según la concepción hebrea, nunca pudo ser perdonada de sus pecados. Entonces Jesús se detiene. ¿Se va entendiendo un poquito más por qué Jesús se detiene? No es una cuestión sensorial prioritariamente lo que le preocupa a Jesús acá. ¿Qué le está preocupando? La salvación. Porque para esta persona, él no era salvo. Nunca fue salvo. Él nació sabiendo que no sería salvo y que sería echado al fuego eterno, ¿no? También en esa creencia, por la eternidad. Por algo que él no era culpable. A ver, ¿alguien es culpable de haber nacido en las condiciones en que nació? No. Entonces, fíjense cómo habían trastocado las escrituras. ¿Por qué leímos? Dios no quiere que nadie se pierda, dice. ¿Qué culpa tiene un niño inocente que nace en esas circunstancias? Ahora, ellos creían que la salvación venía de 4 paredes del templo. Por eso Daniel oraba con la ventana abierta. No era un canchero Daniel que abría y que decía: yo abro la ventana por más que haya un edicto real, porque voy a demostrar que soy cristiano. No, él lo hacía porque abría la ventana, y hoy esto se hace en las sinagogas judías también. Abren la ventana mirando hacia dónde, hacia Jerusalén, porque en Jerusalén, ¿qué está? El templo. Hoy el muro de los lamentos, lo único que quedó. El templo. Aún hoy tienen esa tradición. Por eso Daniel abría la ventana y lo descubren, porque en el exilio los judíos fieles adoraban mirando hacia Jerusalén, porque de Jerusalén, de Sion, que era el monte donde estaba construido el templo, venía la salvación. Literalmente ellos creían que la salvación y el perdón venía del templo, como voy a decir, de la iglesia. Y si yo no voy a la iglesia, entonces Dios no me puede perdonar.
Una concepción completamente equivocada, porque no lo vamos a ver. Pero cuando David es reprendido por Natán, David dice, ¿se acuerdan en la historia de David y Betsabé, del adulterio que mata a Urías, etcétera? David dice, he pecado contra Dios. Y Natán, ¿qué le dice? Dios ya te perdonó. ¿Bastó que vaya a sacrificar un corderito? No. ¿Qué bastó? Un pensamiento, nada más. O sea, Dios está allí para perdonarte en un pensamiento. No necesitas de un sacerdote, no necesitas de un pastor, no necesitas de una iglesia para recibir el perdón de Dios. ¿Es importante? Sí, claro, es importante congregarse, le lo dice. Hermanos, no dejen de congregarse, dice Pablo. Está en la Biblia. Jesús lo hacía, sus discípulos también, etc. Pero para la salvación no es necesario venir a una iglesia, ¿eh? Cuidado con eso. Yo puedo estar en la iglesia y perderme. Avanzamos. Ni él pecó ni sus padres. Estoy en el versículo 3. Sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Y acá, este es un versículo tremendo, porque uno podría agarrar este versículo y decir que Dios te manda el mal para que después vos vayas a la iglesia y todos alaben con el milagro que vamos a hacer. Ahora, la respuesta teológicamente a esta increpancia de por qué hay maldad en el mundo es sencilla. La respuesta mirada desde un punto de vista teológica es sencilla. Desde un punto de vista humana es la respuesta más difícil de dar y de entender. Teológicamente se responde de la siguiente manera. ¿Cuáles fueron los dos, empiezo con una pregunta, cuáles fueron los dos libros de la Biblia que se escribieron en primer lugar? ¿Alguien lo sabe? Los escribe Moisés. ¿Cuáles fueron? El de Génesis y Job. Génesis y Job. ¿De qué trata Génesis? En los primeros 3 capítulos yo veo la creación, importantísimo, no somos producto de la casualidad, somos producto de alguien que pensó en nosotros. El hombre está por encima de toda la creación, no estamos al mismo nivel. Fíjense que son cosas que no sabemos cuándo fuimos creados, o sea, en el sentido de cuántos años hace que Dios creó la tierra. Tenemos cuenta a partir de que Adán y Eva salen del Edén, un poco más de 6.000 años. Pero fíjense cómo Dios pensaba en cuestiones que hoy la sociedad nos dice que hombre y animal somos iguales. Tienen los mismos derechos los animales. No. ¿Qué nos dice? Los primeros capítulos del Génesis, el hombre está por encima de toda la creación. El matrimonio, la sexualidad, el género, el sábado y los mandamientos. Y la caída del hombre y el plan de salvación. Todo en 3 capítulos. Podríamos estar hablando y haciendo conferencias de estos tópicos que acabo de nombrar. ¿Y Job de qué me habla? En el capítulo 1 y 2. Del origen del mal. ¿Y quién te manda las cosas malas y quién te manda las cosas buenas? Entonces, ¿está bien? Fíjense qué importante Dios dice, antes de darte los 10 mandamientos de Moisés, antes que escriba los Éxodos, antes que escribas Levíticos, Números y Deuteronomio, que es toda la ley, vamos a aclararle a todas las generaciones de dónde vienen, hacia dónde van, por qué hay maldad en el mundo y qué necesitan para ser salvos. ¿Está bien? Eso resumen los 2 libros. Entonces la respuesta teológica es ¿qué pasaría si Dios interviniera en cada acto inmoral de la humanidad? ¿Qué pasaría si el ladrón viene y en vez de robarte, te regala? ¿Qué pasaría si en vez que haya un accidente automovilístico, el auto se transforma en un colchón inflable y no te pasaría nada? ¿Qué pasaría si comieras una lechuga y te curarías del cáncer automáticamente? ¿Qué pasaría? Nadie podría ver esas consecuencias de un mundo caído. Por eso digo que la respuesta teológica es fácil. Ahora, desde un punto de vista humano, es muy difícil plantearse y decirle esto a un no creyente o a alguien que está empezando a leer la Biblia. Porque ¿qué te va a decir? ¿Qué inhumano que es este? ¿Está bien? La respuesta teológica es necesario que exista un tiempo X, porque no sabemos cuándo vuelve Cristo, un tiempo X
para que se demuestre la maldad que Satanás está generando. Y que se demuestre la necesidad de la humanidad de volver a Dios. Seguimos, versículo 4. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Y esto tiene una doble interpretación. La primera, la más literal, Cristo vivió poco tiempo en la tierra, la luz mayor, y después está la realidad en la cual vivimos nosotros. Nosotros también somos luz, a través del Espíritu Santo, reflejo de Cristo. Y habla de un tiempo de gracia que se está acabando. Cuando se termine el tiempo de gracia, dejará de haber luz. ¿Y qué está pasando con la luz del mundo? ¿Se está iluminando o se está apagando? Está apagando. Y nosotros lo vemos. Lo vemos. Y en los 10 días de oración, que a mí me parece una de las mejores decisiones que toma la Iglesia a nivel internacional, este año vimos la necesidad del reavivamiento y la reforma de la lluvia temprana y la lluvia tardía, uno de los últimos días. Porque, y esto con Elena de White también, y bueno, y el Apocalipsis, nos muestra que habrá un gran, bueno, nosotros le llamamos gran pregón, ¿no? Una palabra que ya no se utiliza, pero un gran reavivamiento a lo último. Más aún que el día del Pentecostés de los discípulos, de los apóstoles. Difícil de creer cuando nos miramos a nosotros. Pero va a llegar un día en donde esta iglesia no va a dar abasto de la cantidad de personas que quieran congregarse, van a tener que estar acá y arriba al mismo tiempo. Y uno dice, hablando de ¿qué quiere Dios para mi vida? Yo digo, quiero vivir eso. Yo quiero vivir eso. Bueno, ¿saben qué? Para vivir eso uno se tiene que preparar. Porque cuando llegue el momento y no estés preparado, no te vas a dar cuenta. No te vas a dar cuenta. Avanzo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Hasta ahí. Ahora, yo me pregunto, ¿cuándo fue la mujer con la hemorragia? Jesús le dijo, bueno, andá, date 2 vueltas de manzana, volvé y ya vas a estar curada. No. A la persona parapléjica, que lo bajan los amigos, rompiéndole el techo de la casa, porque no podían pasar. Cristo le dijo, no podés caminar, pero hacete 10 flexiones de brazos y ya con eso. Ahora, pero acá, pareciera ser que no basta la palabra de Cristo para decirte, sea curado. Pestañá y abrí los ojos y que vas a ver. Si crees, sos sanado. ¿Por qué no basta? Y en las otras veces sí. ¿Se preguntaron eso alguna vez? Acá hay un caso donde pareciera ser que el poder de la palabra de Dios sanadora no bastaría, sino que le está diciendo, además de untarle con barro la cara, le está diciendo caminar 1200 metros, que es donde se estima que estaba, la distancia donde estaba el ciego con el estanque Siloé, camina 1200 metros hasta el estanque, andar y lavate. Era una cuestión de salvación, recuerden esto, no era una cuestión de vista sensorial, física, sino que era una cuestión de vista espiritual. Esta persona estaba perdida. Esta persona estaba perdida. Por ignorancia estaba perdida. ¿Y qué dice Hebreos 11:1? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y uno es salvo por gracia, por medio de la fe. Yo tengo que aceptar que soy salvo. La salvación está, pero si no la aceptás por fe, no podés ser salvo. Al que cree, al que se le presenta la palabra. Entonces, ¿qué le estaba demandando acá Jesús? Un acto de fe. Porque le estaba diciendo que solo con fe podía ser salvo, no llevando un cordero y presentándote a una iglesia. Fe necesitas para salvarte.
Todo eso le está diciendo Cristo, y nos lo está diciendo a nosotros, en andá y lavate. Ahora, Siloé y el estanque de Betsaida eran dos estanques que creían que tenía aguas curativas. Fíjense, porque los hebreos son una cosa, en aquel momento, ¿no?, muy contradictorio. Porque ¿en qué Dios creían? Ellos creían que una vez al año bajaba un ángel y agitaba las aguas, y en ese agiteo de aguas, el primero que se tiraba salía sano. No sé qué diferencia hay con ir y sacarse el empacho o el mal de ojo. No sé. Pero ellos creían eso. Por un lado te condenaban porque te decían, no, este es ciego, maldito eres, pero por el otro creían que un ángel bajaba y agitaba las aguas. Fíjense esas incongruencias. Y digo, ¿acaso nosotros no tenemos a veces incongruencias en nuestra concepción de quién es Dios y quién no es Dios? Ay, por algo te habrá pasado esto. Está en el hospital, bueno, por algo Dios sabe. Y crucé mal en la calle, porque tendría que haber prestado más atención. Que Dios obre después para bien es otra cosa. Son dos cosas distintas. Ahora, imagínense, esta persona que había nacido ciega, que había escuchado de la leyenda del agua que se movía. ¿Qué estoy haciendo acá? Caminando, pero ¿qué se piensa? ¿Que nunca me fui a mojar la cara para ver si veía? Ya lo recontraconfirmé esto. Y sin embargo, Jesús, ¿qué le dijo? Andá, camina, lavaste. Porque Cristo desaparece de escena, no lo vamos a volver a ver hasta la última parte. ¿Cómo continúa? Bueno, se ve que... Bueno, ¿vieron que hay una parábola? ¿Vieron que hay una parábola que dice Cristo? Había un empleador y dos empleados. A ambos les dijo que haga tal cosa. Uno dijo, lo voy a hacer, y al final no lo hizo. Y otro que dijo, no lo voy a hacer, y al final lo hizo. Aunque de mala gana, pero lo hizo. Entonces Cristo le dijo, ¿quién hizo mi voluntad? ¿El que quiere hacer las cosas pero no lo hace, o el que no quiere hacer las cosas y lo hace? Ese último, ¿no? Y esa parábola a nosotros nos descoloca, porque muchas veces que nos dicen, bueno, tenés que tener una buena voluntad, tenés que ir con una sonrisa, y esta parábola nos saca de eso. ¿Qué nos dice? Andá de todas formas, incrédulo, andá y hacelo. Me está diciendo eso. Por más que no tengas ganas, andá el sábado porque te va a hacer bien. Y vieron, cuando no tengo ganas voy, ¿y qué se termina pasando? Che, menos mal que fui. Menos mal que fui porque me hizo bien, o me encontré con este que está peor que yo, y yo lo terminé ayudando. ¿Cuántas veces en el hospital, amiga, y a mí es una cosa, yo la miro a Noemí porque ella ha llevado durante años este ministerio, no sé si hay alguien más acá, y a Levista y a mí, o en Ayuda Urbana en los primeros años que yo participé, acá está Mati, y son situaciones extremas. Y yo siempre de mala gana cuando fui, no es mi don ese, tampoco me preocupé por cultivarlo, hago acá una confesión pública, pero cuando voy me encuentro con esa situación completamente de desvalimiento del ser humano y me conmueve. Y yo no soy quien obra, porque yo no tengo ganas de estar ahí. Y después digo, bueno, menos mal que estuve. Esto era lo que estaba haciendo este hombre. Porque el versículo continúa y culmina de la siguiente manera. El ciego fue y se lavó, y al volver, dice esta versión, al volver ya veía. Y hace eco del milagro de Naamán. A la séptima vez de sumergirse, recién se curó. Fe. Fe. Solo con fe. Y pregunto, ¿qué es mejor? Y esto abro un paréntesis para dar lugar al debate. ¿Nacer sin ver o perder la vista en algún momento de la vida? ¿Qué creen? ¿Por qué crees? A ver, ¿por qué crees? En el caso del ciego, él desconocía prácticamente. Y en el momento en el que se le presenta a Jesús, su convicción fue tan grande, tan que él vio, pero muchos de nosotros en el camino, conociendo la palabra de Dios, considero que nos volvemos ciegos, y creo que es lo peor que nos puede pasar. Bueno, acá la hermana ya nos está dando la reflexión, ya está, pero está bien, está bien. Como
Sí, dale, dale. Lo estoy interpretando de esa Seguro, manera. está perfecto. Siempre en estos casos, siempre es mejor haber tenido la posibilidad de ver. Porque yo a una persona que ha nacido ciega le digo un celular, ¿y qué imagen mental va a tener? Ninguna. Lo puede tocar un auto en miniatura para darse una idea, pero ¿tendrá una concepción de la realidad concreta como nosotros, que vemos? No. No. Entonces imagínense, traten de imaginarse lo que habrá sentido ver los árboles por primera vez, a las personas, verse la mano. Felicidad, plenitud. Los colores. El mundo, el 70% de la información es visual. Imagínense eso. Fíjense la alegría de esta persona, cómo se va a ir opacando. Versículo 8. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí, es él. Otros decían, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía, soy yo. No le creían. Entonces esto también habla de cuánta atención le prestamos a la gente. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? Le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús, ahí denota que no lo conocía, hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. Era esa, la historia es esa, resumida. ¿Y dónde está ese hombre? Le preguntaron. No lo sé, respondió. Fin de la primera parte y son -10. ¿Seguimos? Bueno. ¿Qué tenía que hacer una persona que era curada? ¿A dónde se tenía que presentar? A los sacerdotes. Los sacerdotes de aquel momento eran médicos, eran filósofos, eran teólogos, eran pastores, eran todo. ¿Está bien? Entonces, esto está muy bien detallado en Levítico. Bueno, si tuviste una llaga, presentate, si crees que se te fue, entonces el sacerdote te tiene que evaluar a ver si realmente se te fue y te tiene que dar una alta médica. Entonces, después tenía que ir y ofrecer un corderito de gratitud. Entonces, esta persona, ¿qué era lo que fue a hacer? Imagínense, vos estuviste perdida toda tu vida porque no podías ingresar al templo, recibiste la vista, ¿y cómo vas a ir al templo? ¿Feliz o no? Sí, porque ¿qué se te está abriendo? La salvación. Por primera vez en tu vida vas a sentir lo que es ser salvo. Estás teniendo la esperanza de ser salvo. Insisto, en esa idiosincrasia, en esa forma de entender el mundo hebrea de aquel entonces. Sabemos que no es así. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, versículo 13. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Esto es interesante porque no dice, y curó a la mujer de hemorragia un jueves a la mañana. Y curó al paralítico un domingo después del club de conquistadores. O saliendo del culto de oración, no dice en otros milagros. Sin embargo, acá sí. ¿Por qué? Uno se podría preguntar. Bueno, cuando los judíos vuelven de Babilonia, después del exilio de 70 años, ¿se acuerdan? Ellos se sientan y dicen, bueno, vamos a reflexionar. ¿Por qué fuimos cautivos? Y claro, ellos empiezan a tirar ideas y a alguien se le cae. Dice, no, fuimos cautivos porque no cumplimos con la ley de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, todos dijeron. Nos desviamos, adoramos a otros dioses, ofrecimos en sacrificio a nuestros propios hijos. ¿Está bien? Cosa que hoy sucede con ciertas leyes. Es una forma de ofrecer sacrificios a ideas, el tema del aborto. Fíjense cómo la historia se repite. Entonces dijeron, bueno, antes de quebrantar los 10 mandamientos, vamos a hacer una serie de leyes que sean llamados de atención para no quebrantar los 10 mandamientos. Ah, perfecto, hagamos 600. Vamos, firmamos, y eso se lo llamó la Mishnah. 600 leyes. Dentro de esas 600 leyes, que son interpretación del Pentateuco, también por eso también se las llama leyes mosaicas, estaba la ley del sábado, donde no podían caminar más de, sí, era un día de sábado. No podían caminar mucho tiempo, muchos pasos.
Entonces, claro, esta persona tuvo que caminar ¿cuánto para el estanque? 1200 de ida más 1200 de vuelta, son 2400 metros. Pará, acá caminó más de la permitida el sábado, ¿eh? Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió contento. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene del parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Entonces, acá están reunidos los dirigentes de la iglesia. Por eso interrogaron de nuevo al ciego. Pónganse un poquito en la piel. Lo primero que ve es un juicio. Es un juicio esta persona. Lo están enjuiciando de repente. El lugar donde tendría que haber dicho, felicitaciones, venga, lo vamos a ayudar, vamos a hacer un sacrificio, sea bienvenido, vamos a ponerlo como un bautismo, ahora lo vamos a poner en los libros de la iglesia, lo están enjuiciando a esta persona. Habla de esto también de cómo juzgamos al que entra por esas puertas. Sigo. ¿Y qué opinas tú de él? El versículo 17. Fue a ti a quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera. Y hasta llamaron a los padres. Entonces, vos quedate acá. Van a buscar a los padres de esta persona. Entonces, los traen. Imagínense qué estará pensando ¿qué estoy haciendo acá? Esta era la iglesia tan buena que me presentaban. ¿No? Cualquier similitud con la realidad, podríamos decir, no es coincidencia. Llegan los padres. Y atención con esto porque se van a llevar el premio a los padres del año. Atención cuando leamos. ¿Es este su hijo al que dicen ustedes que nació ciego? Porque nosotros no creemos que haya nacido ciego. Quizás recibió un piedrazo, tuvo conjuntivitis, y bueno, vieron que cuando uno le pica una avispa, que dicen hay que ponerse barro en los ojos, capaz que fue algo de eso. ¿Cómo es que ahora puede ver? Bueno, los padres arrancan bien, reconocen que es su hijo, porque dice, sabemos que este es nuestro hijo. Sabemos que también nació ciego, bien. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. También, porque los padres, ¿qué era lo que hacían? Dejaban a su hijo pidiendo limones y iban a trabajar. No estuvieron ahí. Eso es correcto. Ahora, fíjense cómo rematan. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Entonces, padres. La importancia del cuidado a los hijos que presenta. Los padres son co-creadores con Dios cuando conciben un hijo. Dios les da el regalo de la co-creación, espermatozoide y óvulo, y la unión que genera la primera célula, que se la llama totipotente. Es un misterio aún hoy para la medicina. ¿Por qué hay vida en la unión de ellos dos? Eso es un milagro y nos está dando Dios, particularmente los padres, le está dando el regalo de ser co-creadores con Él. ¿Qué responsabilidad tienen entonces a la hora de criar a sus hijos? No se desentiendan de sus hijos. No se desentiendan de sus hijos porque es su responsabilidad ante Dios. Porque son creación de Dios y por lo tanto sus hijos son hijos de Dios, antes de ser hijos suyos. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron los padres, pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Por segunda vez llamaron a los judíos, al que había sido ciego, y le dijeron, júralo por Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Y lo que viene ahora es claramente de alguien que no es letrado, analfabeto, que nunca fue instruido en los libros. Las respuestas que vienen ahora claramente son inspiradas, porque si no, no se entiende de alguien que es un desechado cultural tener tanta cultura de respuesta. Fíjense la altura con lo que le responde. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Simple, sencillo.
a veces nos complicamos mucho para predicar. Y muchas veces es básico la predicación. Es sencilla. Quizás haya excepciones donde tengamos que escarbar más, y es necesario también, para la elevación de espíritu. Pero ellos le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? Fíjense esto. Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos. ¿No? Vieron que hay preguntas más matadoras que respuestas. Entonces, ¿qué hicieron? Lo insultaron. Lo insultaron el pastor, el diácono, las diaconisas, la del Ministerio de la Mujer, la de ASA. ¿Vos sos director de jóvenes? Estaba ahí también. Pero para que se entienda esto, están culpando a alguien que es pecador, que no merecía ser curado en sábado, porque era sábado, y después ¿qué hacen? Insultan. ¿Se entiende esta contrariedad? Incongruencia. Y esto también nos tiene que interpelar a nosotros. ¿Cómo somos el día sábado y cómo soy el resto de los 6 días? Por ejemplo, ¿soy tan cristiano como el sábado o el sábado soy más cristiano que el resto de los días? Discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Ah, allí está lo sorprendente, le dice, retruca. Que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y quieren hacer su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron, tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Vos que recién estás estudiando la Biblia, ¿me vas a decir a mí? Vos que hace 2 meses que te bautizaste, ¿me vas a decir a mí que tengo 32 años de iglesia? Vos que hace 2 meses venís acá, ¿sabés quién soy yo? Construiste iglesia, ¿me vas a decir a mí si puedo cambiar o no este vaso? Es lo mismo, 2000 años de diferencia, pero el ser humano es el mismo. Es el mismo, actuamos igual. Quizás el interés sea distinto, pero los argumentos falsos son los mismos. Cuidado, porque ante Dios todos valemos lo mismo y todos tenemos la oportunidad de hacer cosas para Dios. Ahora, terminan reconociendo que nació ciego, ¿o no? Tú que naciste sumido en el pecado. ¿Y qué pasó después? Lo expulsaron. ¿Y con la expulsión qué perdió? La salvación. En este pensamiento de la época. Entonces, nos ponemos en la piel nuevamente. Él nació ciego sabiendo que algo había hecho alguien, o él mismo, que no merecía la salvación y que nunca iba a ser salvo, porque no podía ingresar al templo. Él sabía que desde el momento que nacía, que moría, iba a participar de la muerte eterna. Viene alguien, un tal Jesús, le dice que vaya al estanque, va, se lavó, ve, soy salvo, yupi, voy a ir al templo. Va al templo, lo expulsan, volvió a perder la salvación, o sea, es una tragicomedia esto. Entonces está allí. Y terminamos. Y termina la historia de la misma manera con que empieza. ¿Con quién termina la historia, la tercera parte? ¿Quién aparece nuevamente en escena? Jesús. Con palabras muy parecidas a cómo empieza el capítulo. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿qué es lo que hizo Jesús? ¿Pero qué es lo que hace? Se entera y lo va a buscar. Dios no te da el dulce y te deja. Dios quiere participar en las buenas y en las malas con vos. Él quiere participar, Él quiere que lo hagas parte de las bendiciones que Él mismo te da, que nos da. No nos deja a la deriva. Él quiere estar con vos. Pero fíjense que, caballeroso, pregunta. No obliga. Dios pregunta.
Entonces Jesús, nuevamente, igual que al principio, deja todo lo que tenía que hacer. Sabemos que Jesús tenía una agenda muy ocupada. Deja todo eso y ¿qué hace? Volvamos para atrás, muchachos. Tengo que ir a ver a este hombre. Tengo que ir a ver a este hombre. ¿Crees en el Hijo del Hombre? Sabemos que esa expresión se utilizaba mucho en aquel entonces, que significaba el Mesías. ¿Quién es, Señor? Dímelo, para que crea en Él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Pocas veces Cristo se revela como Dios. Con la mujer en el pozo, acá, en el juicio, en el famoso tú lo has dicho, tanto a Pilato como a los fariseos, con Pedro, poquitas veces. Lo podemos contar con los dedos de ambas manos y me parece que nos sobran dedos. Pero fíjense que no era, insisto con esto, no era una cuestión de ceguera sensorial, era una cuestión de vida o muerte eterna, lo que se jugaba acá. Y Dios no tiene problema en revelar que era Dios a uno. Porque Dios hubiera venido a morir solamente por aquel ciego. Y acá lo demuestra. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre. Y postrándose, lo adoró. La reacción automática. Me hace recordar a Pedro. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Pedro? Apártate de mí porque soy un pecador. ¡Pum! Es la misma reacción. ¿Qué hacían los profetas cuando veían una visión? Soy un pecador, me tiro, no puedo ver. Esa es la reacción que deberíamos tener. Esa es la oración que deberíamos hacer todos los días, solos, en algún momento, orar y reconocer a Dios como sustentador. Entonces Jesús le dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. ¿De qué ceguera me está hablando acá? De espiritual. La Biblia también dice que el Evangelio es locura para aquel que no cree y no quiere creer. Porque en algún momento el que no cree y tiene ánimo de creer, bueno, lo va a aceptar. Pero el que no cree y no quiere creer, ¿qué va a decir? Es locura. Algunos fariseos que estaban con él, estos mismos que lo habían echado, me imagino que lo habrán echado a patadas y lo habrán sacado y estaban así y viene Jesús y se le encuentra. No es toda una situación. Estos mismos que lo habían echado, algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le contestó, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado. ¡Wow! Le está tirando toda una doctrina acá. Pero como afirman que ven, su pecado permanece. ¡Pum! Terminó el capítulo y terminó la historia ahí. Como afirman que ven, su pecado permanece. Miren, no tengo una gran reflexión, conclusión. Porque es una historia sencilla. El ciego decía, yo era ciego, vino alguien, me untó barro y ahora veo. Y a veces las conclusiones tienen que ser sencillas. Dios quiere pasar tiempo con vos, te llama, se interesa por vos. ¿Qué estás haciendo con Cristo? Con ese llamado. Apocalipsis 3:20 dice, hey, yo estoy a la puerta y te llamo. Déjame abrir. No. Si uno oye mi voz, dice, y me abre, y me invita, entonces voy a entrar a cenar con él. Y nosotros heredamos mucho de esa cultura. Una de las situaciones más felices de yo a todos ustedes, alguna me va a decir y lo va a relacionar con una comida con amigos, una cena familiar. La comida, en aquella cultura y en la nuestra también, es muy significativo. Che, nos juntamos a comer, nos juntamos a tomar algo, es la excusa para hablar. Eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Dios está buscando una excusa para hablar con nosotros. Nos está buscando, se está interesando y está golpeando. Ahora, queda en nosotros abrirle la puerta e invitarlo. Que Dios los bendiga.
Gracias, Leo. Gracias, Dios, por tu palabra. Bueno, nos ponemos de pie y cantamos el último himno. Jesús, tú eres mi alegría. Jesús, tú eres mi cantar. Tú eres la senda más hermosa por donde yo quiero caminar. Jesús, tú eres primavera que hace todo florecer. Tú eres la llama que me alumbra y hace brillar todo mi ser. Jesús, tú eres melodía, la voz, el canto y la emoción. Tú eres la fuerza que me inspira, el canto aunque haya aflicción. Jesús, tú eres la esperanza que da la paz al corazón. Jesús, tú eres la energía que mueve la vida a la acción. Jesús, tú eres mi camino, verdad, vida y salvación. Jesús, tú eres mi victoria, motivo de mi adoración. Jesús, mi Salvador querido, a ti dedico mi vivir. Tú eres siempre mi sustento. Jesús, tú eres todo en mí. Gracias, Dios, porque vos sos todo lo que necesitamos. Gracias porque vos viniste a morir por nosotros y nos diste la salvación y no necesitamos de nadie para ser salvos, excepto una oración y aceptarte en nuestras vidas. Te pedimos que podamos tomar ese compromiso, que nos ayudes a tomar este paso de fe, de aceptar vivir una vida con vos. Bendice esta iglesia, bendícenos en esta semana, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, recuerden que hoy a las 16 horas, acá en la plaza que está en Balcarce y Enrique Fernández, con Santiago Plau, con respecto al Día del Joven Adventista, va a haber un encuentro adventista. Así que están todos invitados. Y a las 19 acá. A las 19.
para